La semana pasada, a esta misma hora, yo te estaba contando por qué estas elecciones legislativas eran más importantes que unas elecciones de medio término cualquiera. Y todas las cosas que habían pasado durante la campaña. Antes de tener el resultado, yo te decía que de alguna manera estábamos muy cerca de estar de donde salimos, ¿no? De volver hacia atrás. Y quiero que escuches lo que pasó en un colegio de Banfield, en 6º año, chicos que se están por recibir, hace dos días, con un profesor de lengua y literatura, que frente a algo que hicieron los chicos, que ahora te voy a contar qué es, les decía esto. Permanentemente la idiotez, no tomar contacto con nada que tenga que ver con la realidad y además viviendo una burbuja, lógicamente, indiferencia frente al sufrimiento social, que es extremo, ¿sí? Porque buena parte de la gente puede haber elegido esta opción, pero buena parte de esa gente no va a poder mandar a sus hijos a la universidad probablemente, no va a acceder a la salud y va a morir en un hospital público ultradesfinanciado, no va a poder pagar una prepaga que sube mes a mes sin freno. Entonces la verdad que el festejo que ustedes van a hacer, porque sé que es un sector de tarados, para incluso celebrar y despedir a los idiotas que hicieron lo que pasó recién. Y que tal vez dentro de algunos años, tal vez vean, qué sé yo, que el hijo de la sirvienta se murió de cáncer en un hospital que no tiene financiamiento, tal vez vean que los hijos de las sirvientas no van a la universidad como van a ir ustedes, tal vez se den cuenta lo idiotas que son de acá a un tiempo. Este adoctrinamiento sucedía en el colegio Bertrand Russell de Banfield. Lo grabó uno de los alumnos. Ellos están por recibirse, por irse de viaje egresados y hacen rifas y juntan dinero para la fiesta de fin de año. Pero se habían mandado una que es ni más ni menos esto. Lo consulté con un papá del colegio, que era lo que lo había puesto tan nervioso, tan enojado al profesor, y me contestaba esto. Pusieron una computadora el lunes para boludearse entre ellos, ¿viste? Como nos boludeamos nosotros con Lucas. Pusieron una foto de Spert en un televisor que tienen ahí en el colegio, una computadora, boludo. Una foto de Spert, eso es todo lo que hicieron, ¿entendés? Hicieron eso y podrían haberlos amonestado, podrían haberlos disciplinado, pero bajarles línea. O sea, tratarlos de estúpidos y de idiotas, desearles que no puedan estudiar en la universidad pública y suponer directamente con seguridad que las señoras que trabajan en sus casas iban a tener a sus chicos muriéndose de cáncer en hospitales que no se iban a poder pagar. Dale, Darío Eber Martínez, profesor de literatura, puteando a tus propios alumnos por esta estupidez. ¿Desde cuándo venís bajando línea, Darío Eber Martínez? ¿Estás en algún otro curro? ¿Sos solo docente? ¿Sos solo docente y pensás así? ¿Sos solo docente y decís que todos son tarados, idiotas y estúpidos porque votaron algo que vos no querías? ¿Vos deseás que pase eso? ¿Que todavía no hay ningún indicio que haya pasado? Porque al día de hoy hubo una suba del 30% en las pensiones y en las prestaciones por discapacidad, que era algo que se decía, veníamos denunciando que se estaba desfinanciando, y los hospitales siguen funcionando. Hay recortes en cómo se administraban los hospitales. No estoy de acuerdo con todos ellos. Creo que hay que ponerle mucho énfasis, pero dale, Darío Eber Martínez, ¿le vas a decir a un pibe de 17 años, estúpido, tarado, te vas a quedar sin universidad pública y el hijo de tu mucama se va a morir de cáncer en un hospital porque votaron esto tus papás? ¿O votaste esto vos? Me parece un montón. Este montón lo venimos sufriendo hace muchos años, diría décadas, 2 décadas. Ese montón es el que no queremos. Es el montón que hace que pierdan las elecciones. Es el montón que ya no nos bancamos. Es un montón
de guita verlos en los bolsos tirados en un convento. Es un montón que exfuncionarios cercanos al presidente de entonces, a la senadora de entonces, Cristina Kirchner, después presidenta, hayan dicho que dejaban bolsos con dineros en su casa en Juncal. Es un montón que todos estos años nos estemos escuchando y bancando bajadas de línea en lugares a donde no se puede bajar línea. No se puede bajar línea en el colegio. Darío Eber Martínez, si querés cuidar el colegio, además de ir a trabajar, que lo ponés como si fueses un héroe por ir a trabajar, siendo que vos elegiste ser docente, en un país que no le paga bien a los docentes, que debería pagarte mejor la docencia. Pero si sos este profesor, flaco, dedícate a otra cosa. Dedícate a otra cosa, ponete una unidad básica. Vos estás ahí pagado por el Estado para enseñar literatura, para hacer crecer las mentes de los chicos y que puedan aprender de la literatura en distintas formas de pensar, pero además a construir literatura, a conocer literatura, a escribir, qué sé yo, 1000 cosas. Y haces esta mierda. Yo también estoy enojada, Darío Eber Martínez. Y en nombre tuyo le pido perdón a todos esos pibes que se están por egresar y aunque se manden cagadas, que pueden ser, por supuesto, penadas con amonestaciones o con cualquier otra sanción normal, no merecen ser llamados ni tarados, ni idiotas, ni que nadie les desee el mal. Me pega más porque yo soy de zona sur, ¿vieron? Estudié en Lomas de Zamora, en Monte Grande, siempre en escuelas y universidades públicas, y creo que este gobierno no va a cerrar ni la escuela ni la universidad pública. Y este es un colegio privado de Banfield, de mi zona, así que a todos esos chicos les digo que no le den bola a la gilada y les pido perdón en nombre del profesor Darío Eber Martínez. Esto es La Oveja Negra y arrancamos así. Daniel Seifer trajo preparado un informe acerca de Cristina. ¿Qué estuvo haciendo Cristina y cómo le fue en el frente judicial durante esta primera semana de victoria de los liberales en todo el país? ¿Cómo va, Dani? ¿Cómo va, Juli? Mirá, pues ya nos saludamos. Ya nos saludamos siempre. Vivimos saludados sí, nosotros. Te lo titulo este tema, Cristina tomada. Y te lo cuento porque tiene dos puntos. Primero, hubo una noticia bastante fuerte que publicaron en Clarín, donde trabajo yo. Una historia que es bastante lúgubre en uno de los hoteles de Cristina, en La Aldea, que es el más nuevo de los hoteles que llegó a conseguir, el que menos disfrutaron los Kirchner. La Aldea que estamos viendo? Claro, La Aldea es el hotel en el Chaltén, uno de las intendencias más nuevas del país, un pueblo con mucha raigambre kirchnerista, cerca del Calafate. Este era La Aldea cuando los Kirchner estaban en su mejor momento. Un lindo hotel, tenía 20, sí, la verdad que sí, tenía 25. Un estilo inglés, ¿no? Sí, como hay ahí en... Lo compraron, lo mandaron a construir. Sabes que la historia es muy loca, porque ahora te voy a contar los tipeos, pero todo tiene que ver con todo. El terreno era de Martín Báez. Qué raro, así que se lo compraron. Cuando tenía 18 años, más o menos. Ponele, sí. Ponele. No era tan chico, ¿no? Ya era parte de las empresas. Ya Báez era quien es hoy en día. Martín Báez debe tener como nosotros. Hace 20 años tenía 20 y pico, 30 años, ¿o no? Sí, pero el hotel no tiene tantos años. Este hotel creció con los Kirchner en el poder. Digamos, okay. Es parte de los hoteles que la justicia está tratando de rematar. Cristina tiene que empezar a tomar conciencia que le van a rematar los bienes tarde o temprano, más temprano que tarde. Los hijos pusieron un recurso para que no toquen sus bienes, ¿no? Claro, incluido este hotel. Pero ahora te voy a contar, porque el hotel, vamos a verlo cómo era el hotel cuando estaba en su mejor momento. Te muestro un poquito. Es linda las habitaciones. Ahora el hotel está así, mirá. Está un poco más caído. No. Está un poco más caído.
Porque pasó esto, o sea, con los líos que tuvo en la justicia, con el avance de las causas tanto contra Cristina como con los Báez, el hotel entró en una problemática porque estaba en obra. Cuando empezaron a explotar los casos de corrupción, este hotel estaba en obra y quedó paralizado, como todas las obras de Lázaro Báez por el país, bueno, incluido también los hoteles de los Kirchner. La novedad lúgubre que hubo ahora que es que el hotel está tomado. Están viviendo 130 personas, tomaron el lugar. 130. 130 personas, son más de 30 familias. En el Chaltén hay un problema grave habitacional, está en emergencia habitacional y además tiene el apoyo de la Intendencia para la toma. La Intendencia kirchnerista impulsa la toma del hotel kirchnerista, una cosa rarísima que pasa en el interior del país. Y tiene la contradicción ya una más en el mundo de Kirchner, es que los Kirchner mismos están pidiendo que se desaloje. Hay una coincidencia entre la familia Kirchner y la justicia que busca los bienes de Cristina, de que se accione para desalojar este hotel, para poder rematarlo, para poder... Unos para quedárselo, otros para rematarlo, ¿no? ¿Qué dirá Grabois de esa toma? Claro, exactamente. Es la pregunta que me hacía yo. ¿Qué dirá Grabois que Cristina está actuando en contra de una toma? Lo lúgubre, además de la toma, es que se supo que una persona al parecer se suicidó en el hotel. Entonces tomó un caliz de grave, le dio el foco de gravedad, por eso, bueno, varios viajaron, se enteraron de la noticia y fueron a subirse en la noticia y a mostrar cómo está la situación ahí. Pero yo te quería contar un poco la historia de cómo subió y bajó, porque el apogeo, te lo cuento en esta placa que viene acá, los Kirchner, te decía, se lo compraron a los Báez el terreno en 2009. O sea, en 2009 compraron el terreno, empezaron a construyeron el hotel, que tenía una hostería muy así paqueta, muy de montaña, de Patagonia, boutique. Claro, muy boutique, y 25 habitaciones. Después impulsaron ampliarlo, pero ahí quedó en la nada, ¿no? Administrado al principio, hasta el 2013, la firma que lo administraba, una firma conocida, Villa Mitre, Sociedad Responsabilidad Limitada, una de las empresas de los Báez. De hecho, era la misma que explotaba y administraba en un momento Otesur, porque viste que los hoteles tenían ese ida y vuelta entre los Kirchner y los Báez todo el tiempo, al punto que... Pero escúchame, ¿cuántos hoteles tenían los Kirchner al final? Y los Kirchner creo que tenían 4, me parece, llegaron a tener. ¿Cuántos eran administrados por empresas de Báez? En algún momento, al menos 3, creo que sí. Al menos 3. No estoy seguro de los Sauces, el que le pone el nombre a la empresa Los Sauces, no estoy seguro si fue en algún momento, pero sí fue administrado, seguro, por quien heredó cuando empezaron a estar en crisis con los Báez, los Kirchner, cuando Báez viste que cayó en desgracia un poquito antes que los Kirchner, entonces empezaron a sacárselo de encima. ¿A quién pusieron en su lugar? A Osvaldo Sanfelice, el empresario pseudo testaferro de Máximo Kirchner, que es el hombre de la inmobiliaria de los Kirchner en Río Gallegos y que entró con idea y fue el último administrador de este hotel que la justicia lo estaba evaluando en 108 millones de pesos. No es mucho. $108.000 y como está en el estado en el que está, claro, en el lugar donde está. Creo que si llegan a sacar eso, sería un negocio por cómo está hoy, porque está muy venido abajo. Hay que tirarlo abajo directamente, es la venta del terreno. Y además tiene construcciones encima, o sea, la toma implica que la gente hizo conexiones, que algunas están reguladas, porque te digo, la Intendencia está poniéndole bastante onda a la toma, entonces quizás está eso un poco más regulado. O sea, pero bueno, se está enfrentando a Cristina en un punto. Sí, es raro ese plan, porque por otro lado, lo que algunos malpensados creen es que es una forma de evitar que lo rematen. Ah, ok. Claro. Perdido por perdido, bueno, que se lo damos a la gente. No, y además a la gente la podemos sacar y después hacer lo que querramos. Claro, entonces hay como esa doble mirada de esta situación que está pasando en el hotel. Pero te decía, Cristina tomada por 2 razones. Teníamos este tema del hotel, pero también te voy a mostrar una plaquita y te la voy a explicar. No dice nada la plaquita. Voy a poner una flechita para arriba y 2 para abajo. Ay. Esto. Tenemos 3 nombres ahí. Juan Martín Mena, Guado de Pedro y Juan Manuel Olmos. Sí. Son 3 kirchneristas paladar duro, sí. 1 con una flechita para arriba y 2 para abajo. ¿Qué significa esto? Cristina está cambiando
sus interlocutores judiciales Opa. para con la Corte y para con el gobierno. ¿En serio? Sí, y entró... ¿Qué ha pasado en el...? Bueno, ¿qué pasó? Está presa, qué sé yo. Está presa, No. está un poco más preocupada por esa situación de avances sobre sus bienes y está tratando de meter cuña ahora que se dieron los resultados electorales en la posible, vuelve a la cartera, el completar la Corte. Está muy enojada con la Corte. Claro. Cristina hoy mismo, de hecho, escribió un tuit y viste que Cristina antes... como que no hablaba salvo de las vicisitudes de ella judiciales. Sí. Ahora que está presa, Sí. cualquiera que es condenado, Cristina va a decir, Sí. condenado, perseguido como yo. Sí, de hecho, levantó la bandera. Ahora es una militante de las Sí, causas justas. claro, entonces. debido se debe morir de risa con esta situación, porque nunca fue tan nunca. ignorado Ay, como por debido, favor. que lo dejaron más solo cuando fue condenado, que fue Fue los tremendo. primeritos. Ahora habló, dijo, no, lo condenaron a Sabatella, lo condenaron a Moreno, qué sé yo, todos los persiguen como a mí que estoy presa. A Moreno tampoco le dieron bola. No, nunca, pero ahora que ella está Ahora presa, sí. todos valen la pena. Pero bueno, te mostraba esa placa porque Mena, que es el ministro de Kicillof, es un camporista puesto en el Ministerio de ¿Ministerio de qué? Justicia. ¿De Justicia? De Justicia de Kicillof, y que fue un hombre fuerte que tuvo vínculos con Cristina, con la CIA y con la justicia también, está tomando las riendas como para hablar de cómo ampliar la Corte con el gobierno libertario. Es el nuevo emisario. Cayó un poco en desgracia Guado si de Pedro. Se amplía la Corte, ¿qué posibilidades de elección o qué posibilidades tienen de negociar los kirchneristas, de negociar nombres que puedan entrar? Y bueno, tienen el poder, ahora como la nueva configuración, tienen el poder de veto. O sea, si no tienen una parte de aval, no tanto quizá para la modificación necesitan más inclusive, pero para designar nuevos jueces, para completar. Recordemos que la Corte tiene 7 lugares, 7 lugares debería tener. Sí, Hay sí. 3 que están Primero ocupados. habría que lograr ampliarla y claro, después- por lo menos ocupar los que están lugares que vacíos están hoy. vacíos hoy ya sería Dos. un tema de... O sea, no, 4. ¿Hoy están vacíos 4? Claro, hoy están Claro. 4. Es corte. un montón. Casi sí, la corte No, son son 3. tres, son tres. Es la mínima expresión de la corte que puede tener, digamos. Claro. Entonces, bueno, obviamente hay con jueces y demás, pero bueno, al principio la idea en este año Me que imagino falló todos fue... los expedientes que deben estar ahí atorados en una corte tan chica, ¿no? Porque todos los casos que deben estar esperando Y justicia. a veces es más, sabes que a veces es más expeditivo cuando son menos, porque pasan por menos negocia lugares menos. y quizá, claro, Sale más quizá fácil. salen más. Esto, bueno, es parte también de la crítica que hacía Cristina. Ahora sacan todo juntos. Bueno, la Es así, justicia es así. actúa igual. Cuando actúa es porque actúa y cuando no actúa es porque no actúa. Un poco es medio desgraciado ¿Vos el sabés rol. por qué, Cristina? Porque está bien, me estás contando todo el frente judicial, de quién, a quién le está entregando el poder para negociar con el gobierno esa parte, la judicial. ¿Sabes por qué bailó en el balcón cuando perdieron las elecciones? Nadie sabe. No sé, pero cayó bastante mal. Sí. Daer. Vestida de violeta, aparte. Ellos sí. mismos decían que se meta adentro, que se meta adentro. Bueno. ¿No sabés? Viste que Cristina en las situaciones trágicas siempre baila. O sea, Es verdad, que cierto. una Me cosa, acuerdo del tren Sarmiento. es una tradición que suele tener. Así que bueno. Inundaciones en Tartagal también. Claro, Sí, las sí, muertes sí. pues, con una revuelta policial en Tucumán. Sí, sí. Digamos, tuvo varios todas momentos bailó. de. Y bueno, viste, tuvo cada uno momentos de reacciona bailecito. como puede. Sí, Hay gente que va a un velorio y se ríe, hay gente que llora, es así. Sí. Muchos tuvieron que salir a tuitear explicando. Y Tahí Hackman era una cosa increíble de explicar. Hizo tipo una tesis sobre por qué estuvimos ahí, por qué esto no debe ser interpretado como un festejo. Ya está, soltá. querido. Soltá, lo hiciste, Bailaste ya así, está. hiciste compra, festejo, punto. Ya está. Bien. La CGT lo tomó bastante mal. Bastante mal. El mensaje. Y bueno, recordemos que uno de los miembros de la CGT, Andrés Rodríguez, está en el grupo de Tucumán que están en este momento analizando y armando la reforma que va a entrar al Congreso, que van a dar a conocer el 15 de diciembre en principio, Claro, ¿no? claro. Que Sí, estuvieron todas... Está todo muy secreto, Claro, el Consejo de secretismo Mayo. total. Sí, El sí, Consejo sí. de Mayo. Sí. No lo decía bien. Sí. Pero mucho secretismo, pero se estuvo trabajando en estos días. Terminaron las elecciones y estuvieron trabajando ya en la reforma, ¿no? Sí, bueno, y de hecho, digamos, aparte de toda la apuesta con los gobernadores de Milei, que fue bastante formal y bastante exitosa, al punto de que dejó a los 4 ultraquillonistas afuera y después todos... Kicillof dice que no lo invitaron directamente. Sí, es que es real. Es verdad. Y es real y es, digamos, bastante clara la razón. O sea, pues la razón de no invitar a Kicillof no tiene que ver con su representación, tiene que ver con su postura. Digamos, si una persona no está dispuesta
A negociar. a negociar algo, a hablar. ¿Cuál es la razón? Para que venga y te escupa el asado. No, Sí. no es raro. O sea, tampoco. digamos, claro. O sea, tenés que mostrar una disposición a algo como para buscar un punto de encuentro. Claro. Bueno, Por ejemplo, algo digamos, de reconocimiento de la derrota, ¿no? Que tampoco hubo. Claro. Bueno, todos esos son gestos que podrían haber hecho que él esté en esa reunión, por Claro. ejemplo. El Aunque mínimo no sea gesto, candidato, el ¿no? mínimo Obviamente. gesto, y esto hablo para todos lados, pero el mínimo gesto de decir, bueno, felicito a los ganadores, que no lo hizo nadie. No, Digamos, nadie. bueno, entonces, bueno, si esa forma le achacan a nosotros los gestos que uno no tiene. Entonces, Claro. bueno. Y los libertarios, magnanimicidad en la victoria. Era la frase de todos de los libertarios Hasta con Jorge Macri. esta semana. Era, Que lo adelantó Dani. Sí, ¿te acordás? Exactamente. ¿Se acuerdan que Escúchenlo era? a Dani Seinfeld porque ¿Se acuerda que lo venía el perdón? dice- Muy palmadita en la espalda. Lo agarró medio de sorpresa. Yo ya le estoy a Jorge. preguntando a Dani dónde invertir, a cuánto bajar el dólar. Yo de política puedo tener alguna mirada de economía absoluta. No crean nada económico de parte mía. Así que bueno, te contaba esto, un datito más. Guado entró, no es porque no lo quieran a Guado, que No, quede que claro. bajó. El problema es que Guado, el canal de Guado para tocar al gobierno, es Santiago Caputo. Y como Santiago ahora está en un limbo raro, viste que Ayer estaba en la mesa también. ayer estaba en la mesa. Sí, viste que se habla. Ayer había una necesidad de instalar que va a ser superministro Santiago Caputo. Muchos estaban Se lo muy preguntaron a interesados Milei. en decirlo. Milei dijo: lo voy a hacer Es cuando. una posibilidad, dijo. Es una posibilidad, pero periodistas ansiosos no trabajo para ustedes. No lo Y va a dijo- saber nadie. Y no, yo creo que no lo van a anticipar, y menos cuando se instale mediáticamente. Al revés. Yo creo que exactamente. Si algo que Lo tiene. peor que le puede pasar a Santiago Caputo si quiere estar dentro del gobierno es que se instale Blanqueado. Claro, se instale periodísticamente que va a estar en el Claro. gobierno. Por eso a mí me da a pensar que si se instala mediáticamente es probable que no quiera estar Tal cual, ahí. tal cual. Entonces, un viejo lobo de mar tiende a pensar así en las cosas. Así que bueno, cambios para Cristina en relación con sus bienes y con la corte que la tiene tomada. En un ratito nada más, en Fernando Torres Ulmer, que lo mencioné al pasar recién lo de la reforma laboral, te va a contar los 4 puntos que ya sabemos que no se puede, que hay secretismo en base al proyecto en el que se está trabajando, pero hay trascendidos acerca de en qué consistiría esa reforma y también te va a contar un plano general acerca de cómo es el mapa laboral en la Argentina en los últimos años. Hacemos barrida y volvemos. Bueno, y uno de los temas que ya empieza a hablarse, pero que se está debatiendo en el Consejo de Mayo, que vamos a conocer sus detalles el 15 de diciembre, como les decía en el bloque anterior, pero que ya hay algunas pistas, sí, resonando, es la reforma laboral, la modernización laboral. Vamos a ver con Fernando Torres Ulmer y Martín Duré, que prepararon con Periodismo de Datos, qué es lo que está circulando acerca de cuál sería la reforma y después no te podés perder el plano general, es decir, con datos, contarte cómo fue el progreso o el descenso del empleo en la Argentina. Fernando. Sí, Juli. Bueno, una de las reformas más grandes que trae Milei con su gobierno, habíamos tenido en su momento la ley Bases, que la logró pasar con una minoría en el Congreso, y ahora, después de esta victoria electoral que tuvo a nivel nacional, con los 41 puntos, va a buscar una serie de reformas un poco más grandes que cambien la Esta es de estructura. segunda generación. Claro, de segunda generación, con un mejor parlamento, una mejor representación, y uno de los puntos más fuertes va a ser la reforma laboral. Nosotros lo que le pusimos a esta columna es la reforma laboral en números. Pero primero vamos a hablar de los principales puntos, los puntos más importantes que los rescatamos de un proyecto de ley que está circulando. Juli lo aclaró. Que es de una diputada libertaria, pero Exacto. que se está trabajando sobre ese proyecto y va a haber modificaciones con los miembros del Consejo de Mayo que son de distintos sectores políticos, Sí, ¿no? eso queríamos aclarar. Acá tenemos los 5 principales puntos. Esto, o sea, es lo que está circulando ahora. Después, obviamente, cuando esto tiene que pasar por el Congreso, por las 2 cámaras, y puede que No, haya... y además no sabemos si le van a agregar algo a esto. También, es Pero como... bueno, es lo que está circulando en este momento. Es un resumen de lo que se está circulando en este momento. Lo que tenés que saber que va a estar seguramente orientado a lo que va a venir. Exactamente, es importante esa aclaración. Bueno, el principal punto son incentivos fiscales para las pymes
sobre todo en lo que es la contratación de personal. Vos tenés un porcentaje muy grande de empleo informal, un 41%, que lo vamos a ver después graficado, que lo que está buscando el gobierno justamente es que pasen al circuito formal, porque eso va a hacer que ellos sean contribuyentes, que tengan más derechos, que tengan obra social, vacaciones, etc. Y el talón de Aquiles justamente de la situación laboral hoy en día son las pymes, que capaz no son una multinacional y no tienen la espalda para la contratación del personal, que hoy argumentan desde el gobierno tiene una carga impositiva. ¿Qué incentivos muy fiscales alta. serán, no? Porque para lo que el otro día hablábamos con el economista Di Stefano, Salvador Di Stefano, él me decía, bueno, algo que vos estás mostrando acá en el cuadro, si lo ponemos de nuevo, no va a haber reducción, por lo menos hasta ahora no se habló de reducción de costo laboral. No. Esto es Sí, de incentivo. Claro, esto es todo muy prematuro. Se Es habla prematuro, de pero hasta ahora. incentivos fiscales para la contratación de personal. Es como que hay que ir leyendo la letra chica. Sí, tal cual. Que le sea menos burocrático contratar a alguien. Primer punto. Segundo punto, jornada laboral superior a la actual pasaría de 8 a 12 horas. O sea, se permitiría ampliar la jornada No va a ser laboral en obligatorio, blanco. pero si la empresa No va lo a ser pide, obligatorio. bueno, el que quiere lo puede hacer. Pero si la empresa o mismo el trabajador que necesita trabajar más para ganar más quiere hacerlo dentro del circuito legal, lo va a poder hacer. Es un poco lo que hablábamos con Fran detrás de cámara. Sería como legalizar y normalizar todas las prácticas que pasan hoy en día, porque hay un montón de personas que trabajan. Bueno, pero esto es 12 horas. beneficioso, porque si lo legalizás y pones un banco de horas, esas horas después las podés tomar como descanso. Iba a pasar a ese punto. El banco de horas vendría a ser las horas extra que hace un trabajador, que luego las podría utilizar a su favor para descansar justamente el trabajo de más que hizo. Y como decimos, si esta reforma laboral se concreta, los trabajadores van a tener más derechos justamente para a su favor. Mucho circula, bueno, si gana Milei, pasa la reforma laboral, etcétera, no vas a tener indemnización, los trabajadores van a tener menos derechos. Bueno, estos puntos demuestran lo contrario, que justamente pasarían a la formalidad y tendrían muchos más derechos de los que A ver, ¿qué más? tienen hoy en día. Vacaciones fraccionadas. Bueno, Eso también beneficiaría a los este trabajadores. es un punto bastante sencillo, que es que los trabajadores podrían decidir cuándo tomarse las vacaciones siempre y cuando haya acuerdo con la empresa. No Claro, es que bueno, no. el 100% de la decisión recae sobre ellos, Está bien. pero van a poder fraccionarlas. O sea que no sabemos si va a beneficiar a los trabajadores o porque... Sí, pero lo bueno es que no te digan a vos te toca Claro. la primera de enero, que es todo más caro. Claro. Y si te toca esa, sonaste. O sea, Exacto. eso no está bueno. Exacto. En cambio, así, si es charlado, bueno. Sí. Después tenemos otro Esas son punto. cosas que ya pasan. Sí. Sí. Después tenemos otro punto importantísimo, que es la indemnización en cuotas, sobre todo de las pymes. Esto no pasa. ¿Qué sería esto? Lo que dijo el presidente en varias entrevistas televisivas esta semana es que las pymes, justamente cuando hay una sentencia firme y tienen que indemnizar a un trabajador que lo echaron, se lleva muchísimo dinero esa persona y luego la pyme no tiene la espalda, como dije antes, para seguir pagando los sueldos que tiene que pagar. Total. Entonces tiene que hacer un pago bastante grande de una sola cuota, así one shot, y la pyme se ve justamente afectada de manera Obviamente, negativa. claro. Y no hay Tienes que muchas pagar veces que por ejemplo, no sé, un juicio de 100.000, 120.000 dólares y después tenés que pagar ese mismo mes $100.000 de sueldos, Claro. o 30.000, 50.000, o sea. lo que se dice es que se ven afectados también los trabajadores que siguen en esa pyme, Claro. que tienen que pagar una indemnización bastante alta. Dije, Entonces, esto no está en marcha, pero sí está en marcha, porque cuando vos Sí. vas a hacer una indemnización también negociás con la empresa. Sí. Pero bueno, sería legal. legalizarlo. Y hasta en 12 cuotas se le Sí. daría a la pyme para pagarle Esto de salario al en trabajador. especie. Salario en especie Eso no es sé. que el trabajador pueda cobrar una proporción de su salario a través de prestaciones no dinerarias. Puede ser a través de una canasta de alimentos, voucher de alimentos. Eso yo en el 2000, no sé Eso- qué era, 1998 ya me es- daban a mí una parte que eran cheques. Claro. Luncheon tickets. Para comer y otro para el sí, supermercado. podías ir a Sí. un restaurante o al supermercado. Como decimos, acá también el trabajador podría elegir. No es que la empresa te impone y te dice una parte de tu salario no va a ser dinero, va a ser un No, voucher. aparte, no sé cuánto al empresario cuánto le saldría menos un voucher. Claro, no lo sé. todas estas situaciones, Bueno, como pero decimos, son se van a tener que analizar. Algunas de las cosas que están debatiéndose, pero Pero- ¿venimos de dónde? O sea, es una reforma laboral
¿Por qué? Claro. ¿Cómo viene creciendo o decreciendo el Bueno, empleo con formal? Martín quisimos plasmar la problemática en una frase de Federico Sturzenegger que dice que en la Argentina hace 10 años aproximadamente no se crea empleo formal directamente, es decir, que el empleo ¿No formal se crea? no representa un porcentaje más alto, o sea, no crece en porcentaje No crece. dentro de lo que son los trabajadores. Y la mitad de nuestra fuerza de trabajo es informal. Acá, bueno, es casi la mitad hablando literalmente. Entonces, esta problemática es de ahora, viene desde antes. Trajimos acá un gráfico, como nos encanta plasmar a nosotros a través del tiempo, Juli, para que veas que el problema, los números reflejan que no es de ahora. Viene incluso desde fines del siglo pasado. A ver, veamos problemática con la siguiente informalidad. placa. Mira, ahí tenemos en porcentajes de trabajadores lo que sería el empleo informal. Para, Ahí- eso es el 30%, el 50%, ¿de qué? ¿De trabajadores Exactamente. en blanco? En negro. En negro. En negro. Todos estos O trabajadores. sea que el pico mirá, de trabajadores en negro es en el 2000, 2002. 2003. Acá tenemos la evolución de la informalidad en las últimas 3 décadas. Un dato bastante llamativo es que en los últimos 30 años nunca hubo un porcentaje de empleo informal por debajo del 30% de los Claro, un trabajadores. montón. Siempre estuvo hubo por un tercio encima. de trabajadores en negro. Por lo menos. Por o sea, lo menos. de ahí para arriba, en los últimos Vos 30 fijate que años. es curioso el dato de que justo cuando asume Néstor Kirchner Sí. estaban en el pico de la Sí. informalidad. Entonces, claro, todo lo que sucedió en su gobierno fue mejor que lo que Exacto. venía, porque veníamos de una crisis que fíjate el pico cómo hace, a donde la informalidad, con suerte, Ahí ¿no? voy a reparar brevemente. Bueno, en 1994 hay un 32% Sí. de empleo informal, siempre sobre los trabajadores, ¿no? En el 2000 se eleva a un 42% y llega a un pico en el 2002-2003 del 49%. Nunca llegó al 50%, pero llegó al La 49%. mitad de los trabajadores informales. Mitad de los trabajadores en la informalidad, producto de la crisis, como te decía, del 2000-2001. Después ves como una baja constante, tampoco tan abrupta, que lleva a que en el 2020 se haya registrado capaz un 30%. O sea, volvimos a lo que era 1994 y la problemática vuelve a crecer porque en el 2024... Pasamos a la siguiente plaquita. Acá, perdón, quisimos hacer un highlight de lo que vemos ahí. Pasemos a esa placa, por favor. Que entre 1986, ahí nos vamos más Sí. atrás de la línea del tiempo que trajimos, y 2003, que es ese 49% que te había mencionado, la informalidad subió del 26,9% al 49,4%, o sea, más de 20 puntos porcentuales. Igualmente, ¿sabes qué? Entiendo que Sí. en los últimos 30 años, por 1986, sí, 30 años, igual 26,9 no es lo mismo que 49, pero que haya un tercio, siempre sí. más de un tercio. Por eso partimos de esa base, Claro. siempre un tercio, y ahora estamos hilando fino y viendo las variaciones. Pero bueno, vamos a la actualidad, del problema actual que justamente Milei quiere resolver. Tenemos una siguiente plaquita que, bueno, el último dato completo es el de 2024. Trabajadores formales en la Argentina tenemos 12.200.000 más o menos, representan más de la mitad de los trabajadores, un 58%, pero mirá el dato del trabajo informal, Un son montón. 8.800.000 Y en la curva personas que habías mostrado aproximadamente. antes, en 2024 subió. Sube. Tenés como un pico de 2020, el piso, que llega, lo tengo acá, un 30%. Claro, pero también ahí había mucho trabajo Sí, formal sí, estatal. Exactamente. Y después vuelve a subir levemente hasta 2024, que llegamos a un 41,9%. O sea, 4 de cada 10 trabajadores en la Argentina están en la informalidad. Y estando en la informalidad, sabemos en las condiciones en las que trabajan, no hace falta ni decirlas. Horas extra que no son pagas, vacaciones, como vos decías, que ni siquiera existen, un montón de cosas. Entonces, justamente el argumento del gobierno a través de la reforma laboral es que estos trabajadores ganen más derechos. Después pasamos a una siguiente placa. Sobre ese 41%, acá tenemos los rubros más golpeados. Mirá vos, o sea, por la agricultura es informalidad. donde el 50% Casi son la mitad. informales. Bueno, ahí el sindicato de peones, ¿no? Sí, ¿Qué onda? casi la mitad, o sea, un 47% de los trabajadores de agricultura están en la Pasa que informalidad. no hay inspecciones ya, ¿no? Y pareciera que no, y si pareciera que la no. hay, es media Sí. floja. En construcción, pocos, porque bueno, tiene un Sí. gremio muy, muy fuerte, Sí, ¿no? sí. Que además es bastante flexible con el gobierno Sí. y el gobierno incluso quiere tomar algunas ideas del convenio colectivo que utiliza construcción para llevarlas a la práctica en esta ley. Exactamente.
Y bueno, tenemos transporte, que es un 33%, refleja más o menos lo que pasa a nivel nacional con todo, que como te decía, partimos de un piso del 30%. Bueno, pero ¿podrá el gobierno lograr esta reforma con los diputados que consiguió en la elección? Bueno, sí, después de la elección que hizo, que resultados por encima de los que esperaban, hablando de manera positiva, a partir del 10 de diciembre se renueva el Congreso. La Libertad Avanza va a tener 80 diputados, 24 del PRO, 8 de Provincias Unidas, 8 de Encuentro Federal, 6 de la UCR, y el peronismo tendría 99. Entonces ahí ves cómo la Libertad Avanza con el PRO, sí se junta con bloques dialoguistas, que es lo que intentó hacer Javier Milei. Parecería que no tendría mayores inconvenientes. Igual se va a debatir, se van a cambiar un montón de cosas seguramente, pero la representación del gobierno va a ser muchísimo mejor de la que tiene hoy en día. Y si pasamos a senadores, que es la siguiente... Que era el lugar más hostil para el placa, gobierno. el lugar más hostil, va a tener 18 senadores la Libertad Avanza, 8 el PRO, 10 la UCR y el peronismo 28. Y para cerrar, la plaquita, que bueno, muchos... la fotito, perdón, muchos... La foto de los gobernadores, que no fue Kicillof. No fue invitado. Los ministros, quería mostrar esta foto para... Pero claro, está bueno porque vos fíjate que están todos los gobernadores que formaron un partido opositor al gobierno que no le fue muy bien. Exacto. Estaba Ausili, Adorni, Francos, Sí, todos los del todo el gabinete. Y justamente los gobernadores que Milei dijo en el discurso cuando gana, que a los que la suma de 1 más 1 les da 2, es decir, con quienes puede hablar. Así que veremos si con el apoyo de los gobernadores, seguramente. ¿Pero cuántos el eran año que en viene, total, sabés? Aprox. Milei, ¿gobernadores? Sí. ¿Cuántos eran? 20 gobernadores y bien. 4 que no fueron directamente invitados, si no me equivoco. Así que veremos si con el apoyo de los gobernadores todo esto que mencionamos puede cambiar y revertirse la situación. Sí, una de las prioridades del gobierno es reforma laboral en esta etapa de reformas de segunda generación, con el cuco, con el miedo que, bueno, se planteó en campaña, bueno, no vas a tener más derechos, no vas a poder hacer nada. Vamos a ver, está todo discutiéndose, va a seguir discutiéndose en el Congreso, así que hay que esperar y estar bien informado. Para eso, Border. Gracias, Fer. A vos, Juli. Gracias a Martín Duré también por este informe. Barrida y volvemos con Franco. En un ratito también Franco Maceo te va a contar la, no sé, ya 128.000, contratación al pedo de Axel Kicillof. Pero bueno, posta, no es algo personal, pero chicos, paren un poco, por favor. Y Dani Seifer tiene ahora tema Moreno. Tema Moreno. ¿Qué pasa con Moreno? Te lo presento a Moreno. Mi idea es esta carátula hermosa que armamos. Uno que no vuelve más. No vuelve más. Otro más. El Estado argentino no va a tener nunca más un Guillermo Moreno en un cargo. Y esto lo festejo particularmente porque el tipo, en tiempos ¿Tuviste de una que... experiencia personal como Mario Pergolini con Moreno? Tuve alguna, pero no me voy a poner, no voy a hacer como otros de ponerme en la noticia, por encima de la noticia. No, se lo dejamos a la gente que lo quiere hacer, digamos. Así que déjalo a Mario que cuente sus cosas. No personal, pero sí me parece que fue como un símbolo de múltiples cosas. Una de la violencia política, un gran símbolo de cómo instalar violencia desde el poder, que él trata siempre de desdeñarlo, pero digamos, los mismos empresarios que ahora están alineados para ser enjuiciados por los cuadernos eran los mismos empresarios que contaban las escenas de Moreno con armas en la mesa. No lo inventó la prensa, no fue una fantasía. Moreno llevaba armas y se sentaba con empresarios y las ponía ahí. No apuntó a nadie, pero era una forma de presión. Otra cosa que también me consta es que había una oficina cerca o enfrente de donde estaba instalada la oficina de Moreno, en donde habría funcionarios que pedían las coimas para la CIRA, ¿no? Ajá. Había todo un sistema. No me consta porque yo no soy empresaria, no fui. Pero sí me contaron empresarios que había un lugar y estaba enfrente. O sea, encima era ese desparpajo, ¿no? De decir, bueno, pasen por ahí y después vengan acá a ver si les aprobamos IRA, ¿viste? Sí, bueno, Moreno sigue siendo investigado por varias cosas, incluidas cuestiones de corrupción, por más que él dice que no, corrupto nunca fui, yo siempre fui un soldado Sí, de del Perón. poder, el soldado de Perón, pero bueno.
¿Por qué estamos en Aparte, tengo estrella esta de los algarabía? streaming, viste que todos lo tienen ahí como Sí, una ahora es un figura. analista. Ahora Sí, es un aparte analista. es simpático, bonachón. Claro. Lo que pasa es que, bueno, también al peronismo le está faltando una figura de derecha para los tiempos que están. Y, Una bueno, figura que dice robar con tiene, códigos. claro, Moreno tiene esa liturgia. El nuevo Barrio Nuevo. Claro, sí, más o menos, más o menos. Pero bueno, cuestión que la Corte Suprema dejó firme una condena en verdad, dos condenas contra Guillermo Moreno. Las dos que involucraban al grupo Clarín, una por ¿te acordás cuando compraron desde el Estado el cotillón anticlarín? Sí, que lo llevaron a un viaje a Angola Claro, y lo repartieron claro, con plata con- del Estado, un cotillón que decía Clarín miente, Clarín y miente. él lo repartía encima. Exactamente. Y el otro fue este momento que quedó para los anales de la política argentina, Moreno con los cascos en la asamblea de Clarín, míralo. ¿Qué, el repartiendo cascos? Esta era la asamblea de directivos. Claro, la asamblea. Carne o pollo, Moreno empezó a repartir su propio menú. ¿Guantes o cascos? Claro. Este era el momento. Esto fue emblemático, ¿no? En tiempos en que tenían como accionistas de papel prensa parte del directorio. Moreno estaba en el directorio de esa empresa y entró con esta postura de matón a ofrecer cascos o guantes para incitar a que se agarren a trompadas. Una tradición que lo seguía alrededor de Moreno. Moreno siempre tuvo eso de boquear para golpearse y ha tenido algunos matones alrededor de calibre, digamos, algunos barra bravas reconocidos, algunos boxeadores y demás. Recuerdo a Cero Cali, por ejemplo, fallecido Sí. Cero Cali, era un hombre de muy Expresos cercano. también. Expresos también. Bueno, cuestión que lo que pasó con Moreno es que no puede volver a ser funcionario público. A partir de estas dos condenas Claro, firmes, porque él no puede. claro, porque las condenas son, digamos, no son condenas con cárcel necesariamente, porque son menos de 3 años, ambas. Después hay que ver si la suman, puede llegar a ir a la cárcel Moreno, pero al margen de eso, tiene la condena de inhabilitación perpetua. Una de esas causas por inhabilidad moral para ocupar un cargo por estas acciones, digamos. Entonces, por eso quedó inhabilitado perpetuo. O sea, Bien. no puede ocupar cargos. Tal es así que tomó el guante, hablando de guantes Moreno, y dijo, bueno, yo voy a respetar a la justicia, una sorpresa, esto lo digo en serio, una sorpresa, la postura, dijo, bueno, lo que decía la justicia, obviamente con todo el cariz de, bueno, que Clarín miente, manteniendo la bandera de él, dijo, pero la justicia falló y yo voy a respetar a la justicia. Se corrió de su partido de Dignidad, se corrió él, puso a cargo del partido al secretario general. O sea, hizo todo lo que Cristina no, digamos. O sea, para decirlo resumido, Cristina no se corrió del PJ, no deja de hacer política, está presa, pero sigue Siendo presidenta del PJ. Claro, Claro. quedándose con los cargos. Bueno, cuestión. Moreno dio un ejemplo de no. Me corro, ya está, ya está, me condenaron, no tengo que estar acá. Y la gran frutillita de esto es la lista de inhabilitados que tenemos de por vida que dejó el kirchnerismo hasta ahora. Qué lindo. Estos son todos que están inhabilitados de por vida con fallo firme de la Corte. Y te los voy presentando. La señora Cristina Fernández de Kirchner, el señor Amado Vudú, hombre que se quedó con Chicone, la empresa de los billetes, el señor Julio Devido por múltiples causas. La que sigue ¿Sabes qué es... me contaban? Que en el momento de la platita dulce, el plan platita dulce, en la empresa Chicone había las máquinas de hacer guita. Estaban tan sobregiradas por la cantidad de emisión que tenían que compraban en el exterior y hacían traer, cuando nadie podía traer nada, repuestos y, o sea, funcionaban día y noche. Le cambiaban los repuestos, seguían funcionando. Le cambiaban los repuestos. O sea que gastaban un montón de guita en traer repuestos porque se les rompían las máquinas de tanta guita que había que imprimir. Que imprimir. Claro, y bueno, sí, Impresionante. y sí, le sacaron provecho. no, una persona que trabajó ahí, o sea que lo vio. digamos, ¿no? Sí, no, espectacular Espectacular. historia. La historia de Chicone tendría que ser una de estas series Sí, de Netflix. total. De Sí. todas las vicisitudes que pasó desde el origen de la empresa en sí mismo. Bueno, volvamos Seguimos a a la lista. La que sigue es una muy conocida de Moreno, es Beatriz Paglieri, que tuvo injerencia en otra causa que le queda pendiente a Moreno, que es la del INDEC, ¿no? La de la intervención del INDEC todavía tiene curso judicial. Beatriz Paglieri, por causas similares a esas, ha sido condenada e inhabilitada. Después, Sergio Uribarri, ex gobernador de Entre Ríos, está en la línea de abajo, el primero encabezando, también condenado por corrupción, uno de los
que creo que lo agarró en funciones. Me parece que era embajador en ese momento cuando lo agarró la condena que lo Hizo quedó todas, firme. o sea, pues fue senador, Sí, fue senador, toda fue la varias vida de la veces política. gobernador. Es gente que va a ser la primera vez en su vida, bueno, Y que va a tener que buscar laburo. Buscar laburo, yo no sé si estaría No, tan quizás no. segura. Quizás no. Capaz que Algunos, capaz algunos que deben zafan estar con haciendo. lo que ahorraron. Claro, algunos deben estar teniendo algún currito más chico, pero no. Sí, sí, o No sé si laburo. Capaz que lo Consultoría. encontramos como Ibarra en alguna asesoría en el y no, Senado. pero no o algo. pueden. Justamente es lo que no pueden. No pueden. Bueno, pero él. Bueno, No no, puede, Aníbal Ibarra. Ibarra fue por juicio político. No, fue por es juicio otra político. cosa. Juicio Claro. político no es inhabilitación para ocupar cargos. Bueno, no no podrían es. ser asesores. No lo vas a encontrar en las listas que No van a estar. te gusta buscar. Después el inefable, el hombre de las valijas voladoras, José López también está inhabilitado. Por si alguien dudaba que tenía que estar inhabilitado para ocupar cargos públicos, creo que se inhabilitó solo en Sí, ese momento. Pero bueno, tiene fallo firme de la Corte. El siguiente es Nelson Perotti, que era hombre de vialidad, también de todas las causas de corrupción, Perotti Causa tuvo vialidad. que ver con eso, incluida la de vialidad, está inhabilitado. Y la última es una mujer de lo que fue en algún momento el albertismo, si es que existió alguna vez, la señorita Romina Piccolotti, ex secretaria de Ambiente De de este Ambiente. país, que también tenía altos curros en su gestión, con negocios con su hermano, que lo tenía de consultor y demás. Bueno, fue condenada por corrupción y está inhabilitada. Estos son los que tienen condena firme y perpetua. Después hay otros casos. Por No ha ejemplo, perdido mucho el país, ¿no? Con esto. Bueno, el hijo de. Depende de qué lado lo mirás. Perdido como No, cuadros cuadros políticos, políticos, no tanto. Perdido de guita, perdido fortunas inconmensurables por esta gente. Tal cual. Pero bueno, Ni la de son dos Cristina miradas. podemos recuperar, Claro. ni la de Sí. Cristina. Ya que nombré a Ibarra, el hijo de Perotti también es asesor en el Senado. ¿Te acordás que lo hablamos acá? Claro, y también es es verdad. investigado por fraguar Es verdad. facturas Claro, también pueden de conseguir Cristina que los Kirchner, porque ayuden era el los asesor de hijos. Cristina en su momento. Claro, está bien, bueno. Sigue en el legado. Y está siendo investigado también por ese caso. Claro, esa es otra posibilidad. Después te decía, por ejemplo, estos son los que son perpetuamente, que Sí. no pueden volver a un cargo. Después hubo otros que tuvieron algunas inhabilitaciones. Sabatella, por ejemplo, que estuvo en el AFCA, Martín Sabatella, tuvo una condena por 1 año de inhabilitación ahora, digamos. Pero eso es un año, de hecho ya creo que se da cumplió. por cumplido, digamos. Quien tuvo también inhabilitación, pero ya la debe tener cumplida porque era con plazo, era Felisa, la de la bolsa de dinero en el baño, Felisa Micheli. Sí. O sea, también. No es un chiste, es así. Eso pasó en la Argentina. Había ministras de economía que tenían bolsas de dinero en el baño. Uno no puede creer. Eso Yo es lo que estoy sabemos. envejeciendo. Eso es lo que sabemos. Yo estoy envejeciendo, porque eso pasó hace 1000 años, yo siento, digo, Sí. y pasó. Y pasó, todo pasó. y pasó todo eso, nos lo comimos y por eso tal vez la gente, bueno, cierra los ojos de las cosas que no le gusta y no quiere que vuelvan más. Es que posta, lo que pasa con la Corte también se traduce después en la sociedad. Esperemos que no se desperdicie, ¿no? La oportunidad de este hartazgo general con toda esta gente que la verdad que fue muy obsceno la manera en la que robó, en la que, bueno, cometió todos estos delitos. Pero bueno, nada, veremos qué nos depara la Sí, historia. por lo menos que no engrosen más esta lista. Por Dios. Esta lista Si no, ya ahí, de inhabilitados. no sé, de inhabilitados ponemos de morales. Estados Unidos, de América del Sur acá y chau, y tiramos la bandera la miércoles, si no siguen cagando los políticos. Gracias, Dani. Bueno, barrida y volvemos. Hace meses que venimos siguiendo el tema del bingo en Escobar. Ese bingo, ese shopping, complejo shopping con un bingo que queda a pocos metros de 2 escuelas, de un centro de adicciones y al que todos los vecinos se le estuvieron oponiendo su construcción, mientras quienes lo querían instalar insistieron en la justicia, insistieron en el Consejo Deliberante, Sí, apelaron. apelaron. Fue un largo camino, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, la última novedad es justamente que el contencioso administrativo de San Nicolás, que está... El juzgado. Claro, el juzgado, que está justamente liderado, encabezado por Damián Sebey y Marcelo Schiringer, definieron justamente deslegitimar esta ordenanza que permitía la construcción del centro comercial y que tenía dentro un bingo, que iba a tener adentro un bingo, y son los terceros jueces que la tercera instancia judicial, claro, que se opone justamente a esta ordenanza y a la construcción del bingo que impulsaba Ariel Sujarchuk junto, bueno, al empresario del juego Daniel Angelisi. Bien, era la mudanza del bingo de Ramallo, del que es titular Daniel Angelisi,
Ingeniero Mashwitz. Ingeniero Mashwitz, con la anuencia del concejal que responde al diputado Ritondo, en Goroshevsky, Leandro Goroshevsky, y hace un año casi que están peleando los vecinos, porque esto fue... En diciembre de 2024. Exacto, entre el Navidad 24 de diciembre y el 31 de diciembre de 2024 sale esto, los vecinos se ponen en marcha, nosotros fuimos siguiendo este tema y quiero hablar con Coqui, uno de los vecinos más aguerridos, que más fuerza le puso a esta lucha, y quería saber, Coqui, ¿cómo te sentís con esta, buena noticia judicial, no? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el aguante que ustedes han tenido con nosotros, con el apoyo que han tenido, todo el soporte. Ha sido un camino largo. Hemos remado en dulce leche, frío, hasta congelado por mucho tiempo, con muchas veces en una noche oscura, sin ver rumbo, sin ni ver una lucecita al final del camino. Y bueno, de a poco, y contando con el apoyo de ustedes, de los medios, de la gente, de vecinos. Quiero mencionar a nuestro abogado, a Lucas, le ha puesto el alma y la vida en este tema. Bueno, finalmente, digamos, no tenemos todo ganado, pero estamos saliendo adelante, estamos sacando adelante estos temas. Nos sentimos muy contentos, porque siempre la perdíamos estas luchas. Hemos tenido Claro. otras luchas, siempre salíamos perdiendo, siempre nos daban vuelta, y esta vez pudimos dar vuelta el escenario. Yo siempre digo que lo que hay que apuntar es al bien común, y esto no apunta al bien común, esto apunta a intereses mezquinos de algunos empresarios, de algunos poderes políticos que solamente buscan digamos, su progreso, no el progreso ni el bien común de la gente. Claro, lo que estamos diciendo es que la justicia lo que hizo es frenar la construcción. ¿Vos decís que todavía hay riesgo de que se haga una nueva avanzada, Coqui? Sí. Tenemos la cautelar, sigue firme, pero digamos, todavía digamos, está en términos de cautelar, todavía no está totalmente definido, y digamos, nosotros estamos atentos, estamos contentos con todos estos logros que hemos tenido, pero no nos sentimos del todo tranquilos, digamos. Sabemos que esto va a seguir, y bueno, pero Sí. bueno, esto nos da un poco de fuerza, nos impulsa a saber que hay una justicia que se nos pone de nuestro lado, que esa justicia existe, que no todos son influenciables por los medios políticos y por las fuerzas políticas, ni el poder económico y político. Y entonces eso nos da más confianza que el sistema democrático, nuestra sociedad puede funcionar. Claro. Entonces, Como bien dice Javier, perdón Javier que te interrumpa, justamente quedan bastantes instancias, o quedan algunas instancias que probablemente duren algunos años, y justamente eso va en contra de lo que quieren quienes lo impulsan, ¿no? Quieren algo rápido, construirlo rápido y empezarlo rápido, justamente porque quieren deshacerse del bingo de Ramallo para instalarlo acá. Uno de los puntos más importantes que definió la justicia es que admitió que uno de los puntos de las parcelas donde se iba a realizar el centro comercial efectivamente son zonas residenciales, que era uno de los reclamos más importantes de los vecinos. Claro, lo que pasa es que también pueden venir ahora, entre gallos y medidas noches, con una rezonificación, ¿no? Sí, no creo que pueda ser tan sencillo, pero efectivamente eso, en la rezonificación que hizo Sujarchuk en su momento, a principio de su gestión, esas parcelas estaban efectivamente dentro de las residenciales, por lo tanto no se puede construir ahí. Claro. Así que de eso se toma la justicia, y de eso se toma uno de los puntos más importantes para la definición de Sebey y Schiringer. Bueno, va a haber que seguir entonces estando atentos, Coqui, porque Correcto, a ver qué pasa correcto. hasta Navidad, ¿no? ¿Qué pasa hasta Navidad? ¿Qué pasa este año Sí. nuevo? Porque seguramente son capitales que están acostumbrados a ganarlas todas y no van a quedarse de brazos cruzados, ¿no? Sí, el 27 de diciembre vamos a encenderle la velita de un año a esta lucha, a esta pelea que estamos teniendo. Yo creo que hubo un poco una percepción de que podían hacerlo, y no iban a tener problema. Entonces, se enfrentaron, digamos, a vecinos
que nos organizamos y la peleamos porque queremos que la zona progrese, pero progrese bien. Claro, En esto no vemos ningún progreso, ningún avance para nada. sí, totalmente. Y como decía antes, el bien común es lo que prima, es el norte, y queremos el bien común para toda la zona, para todos los vecinos, y que vivamos tranquilos, en paz, en una zona que es hermosa porque tenemos una arboleda preciosa y queremos Nada, no vivir en paz en un, impedir, en un lugar claro, sano, en un lugar limpio. Para no eso se fueron a impedir, vivir ahí, ¿no? y no impedir el progreso, pero controlarlo. De Totalmente. eso se trata. Coqui, gracias por esta comunicación. Bueno, Estamos muchísimas hablándonos. gracias. Te mando un beso grande, cuídate mucho y me alegro que estés de vuelta, hermosa como siempre. Gracias, 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 Javier. Coqui. Bueno, él es un emblema, un vecino emblema. Realmente es para festejar lo que hizo la justicia, sinceramente, ¿no? Porque es verdad lo que dice Coqui, nunca las ganan los vecinos estas Sí, estas- y encima estas contra, peleas. contra poderes muy fuertes como son el Claro. juego, como son en la política. Acordémonos que también están metidos socios del fútbol. Hay metido una trama atrás política bastante importante. Totalmente, que insistió en que la justicia no le dé bolilla al amparo de los vecinos, pero la justicia, bueno, realmente fue justa Sí. y logró frenar el bingo. Al menos por ahora el tema está cerrado. Vamos a seguirlo igual, Sí, vamos a tal ver. cual. 27 de diciembre cumple un año esta lucha, pero hasta ahora los vecinos de Mashwit van a poder estar tranquilos. Tranquilos. Esperemos que siga así y van a tener unos cuantos años, por lo menos desde el lado de Sujarchuk, desde el lado de Angelici, para seguir viendo por dónde ir. ¿Te acordás que estábamos hablando de eso de era todo era solamente un proyecto conceptual, no es nada Sí. que estaba firme, no queríamos hacer ese bingo, es mentira. Si sale en algún momento un proyecto de esos, sí los vamos a hacer como se debe, con todos los estudios ambientales, que no se hicieron en ese momento y que era justamente el reclamo Por del vecino. ahora es un festejo, señores. El bingo está suspendido. Ya habían empezado. Se festeja en Border. Se festeja en Border. Se festeja en Border. Claro que sí, como que no, señores. En un ratito volvemos con más Border Periodismo en La Oveja Negra. Debo confesar que estoy entre el espanto y el aburrimiento. O sea, por un lado me aburre un poco el tema, por otro lado no puedo creer cómo Kicillof sigue gastando y gastando fondos, después diciendo que lo que no puede hacer, como por ejemplo las obras de Bahía Blanca, las obras en otros municipios, que se frenaron es por culpa de que el gobierno nacional no le gira fondos. Pero en la provincia de Buenos Aires hay como un microclima a donde la guita sigue y sigue tipo época masita. Tal cual. Mientras él se indigna. Se Sí. indigna con Milei y con Sí, el sí, gobierno, sí, después sí. totalmente después de la No, ruta. pero es serio, yo me lo tomo medio en joda. Pero es serio el tema porque, o sea, recordemos todos los hospitales provinciales, todos los lugares que dependen de las provincias, escuelas provinciales, cajas de seguridad, la obra social Guioma, todo lo que de verdad necesita fondos y para cosas esenciales, ¿no? Y ahora te vamos a contar una historia de a dónde van los fondos de los bonaerenses en la tierra de Kicillof, ¿no? Tal cual. ¿Te acordás que la otra vez habíamos hablado justamente de las reformas que había habido en la Casa de Gobierno de Kicillof, que se plantó ahí, se hizo una modificación de lo que era el lugar donde se hacen las conferencias de prensa, su propio Que no despacho. está mal si no fuese que salían, no sé, 350 millones Sí, de pesos. 330 millones de pesos, Claro. una locura en tan solo unos meses. Y bueno, me puse a buscar más intensamente algunas otras licitaciones y me encontré con varios proyectos que tiene en mente Kicillof, y yo creo que una de sus sueños frustrados de Kicillof era ser cineasta. ¿Sí? Para mí era ser Pero sí cineasta. es economista. Bueno, pero es su otra faceta. ¿Por qué? Es su otra ¿Qué es faceta. eso de Te presento Kichifilm? Kichifilm. El Kichifilm. Ajá. ¿Por qué? Después de... Se lo ve contento a él ahí en una sala Sí, de está cine. contento ahí con su cámara, viendo Ujú. ahí el proyector. En 2023, antes de las elecciones presidenciales, presentó un proyecto desde el Ejecutivo, o desde su espacio político, obviamente, en el que impulsa un nuevo Inca. ¿Sí? El Inca bonaerense. Se adelantó incluso a Milei. Ah, mira. Que, bueno, Antes de que desarme Claro, el Inca, ya él exactamente. estaba armando otro. Él ya armaba su propio Inca, en el que, bueno, en el proyecto se hace toda una referencia a tratar de mostrar justamente con este Inca, con este lugar o organismo que va a organizar las presentaciones audiovisuales de
personas o directores que quieran presentar sus obras o que quieran financiarse con el gobierno de la provincia de Buenos Aires tengan un espacio para poder desarrollarse con un cierto marco que impulse justamente a los directores bonaerenses a claro, nacionalizar sus propios films. Dentro de este proyecto, que es del 2023, tengámoslo en cuenta para ver el precio que vamos a ver ahora, se hablaba de un presupuesto de 675 millones anuales. ¿Sí? Este proyecto está avanzando hoy en día. ¿Sí? Se aprobó el año pasado la media sanción en diputados y la otra media sanción la está por tener probablemente en el Senado bonaerense. En los últimos días, creo que fue el martes pasado, se aprobó en el despacho, digamos, en la comisión de presupuesto y se va a votar próximamente en el Senado. Por lo tanto, podría tener próximamente... ¿Se mató? ¿Se mató un pájaro? Bueno, se mató el pájaro por lo de Kicillof, no lo podía creer. Bueno, estamos hablando entonces de que el proyecto de Kicillof para hacer su propio Inca está avanzando y próximamente podría hacerse realidad. ¿Sí? Se podría Todavía hacer no se realidad. otorgaron los financiamientos para... No, todavía no. ¿En qué instancia están? ¿Se presentaron proyectos? ¿Qué pasó? Claro, se presentó el proyecto, se aprobó, se le dio media sanción en Pero digo, diputados los bonaerenses. cineastas empezaron a presentar... No, porque todavía no existe el Inca. Se tiene que aprobar en el Senado ahora. Por lo tanto... ¿Se llama Inca bonaerense? No, bueno, es una forma de decir. Claro, es un chiquitaje. Pero es lo mismo, va a ser la misma función, se van a financiar películas, se van a financiar a directores, hay un marco... Chiquitaje no chicana. No, chiquitaje, chicana es lo mismo. No es lo mismo. Sí, es lo mismo. Pero se adelantó un poquito Kicillof porque ese mismo año fundó o dio a conocer, ¿sí?, un nuevo proyecto también que publica todas series o películas nacionales, bonaerenses también, en su propio Netflix, digamos, su propia plataforma de streaming. Como que sería una playlist de películas filmadas en Buenos Aires. Sí. El propio Netflix de Kicillof. El propio Netflix de Kicillof, míralo. Vea Filma, se llama. ¿Esto es posta que se llama Vea Filma? Sí, se llama así, estaba con todas ahí. Mirá, Ahí vas a ver. está, Conurba Beat. Conurba Beat, Festival Conurbano de Arte Ahí Electrónico. está el Festival Trans también transmitido. Ah, mira. O sea, estos son todas, digamos, supuestas expresiones culturales. ¿Qué es ese, Pamela? A ver, muéstrame. Pero para, ¿esto dónde es? Vea Filma, te metes ahí. En la web. Vos ¿Y vos ves Vea todas Filma estas películas? Y podés ver lo que quieras. Sí. Bueno, a ver, Pamela, esto es la historia de una chica trans desde su origen. Bueno, no sé. Después, ay, no veo un Soto, pero son todas. Menos. Pamela, bueno, es la estrella. Este es cuando acecha la crueldad y es toda una ¿cómo se llama? Manifestación en contra de Milei. Amasando el futuro. ¿Amasando el futuro? ¿Qué será eso? No sé. No me puse a investigar mucho, no tenía ganas Pero de ver estaba películas. bueno. Cuando acecha la crueldad, eso debe ser ficción. Tal vez. Sí, yo creo que es medio una parodia cuando se echa el mal, que es la película que fue bastante nominada a nivel Fui mundial. Alan, creo que es una historia de trans, ¿puede ser? Fui Alan por un año en voz alta, la guardería, Jinetes Roca, bueno, sí, son todas cosas filmadas en la provincia de Buenos Aires, que hay mucho talento. El punto son siempre las prioridades. Sí, ¿no? exactamente, ¿no? El punto no es acá venir a reírnos de lo que los otros hacen. Sí, ¿no? tal cual. El tema son las prioridades, ¿no? Como vos bien describías, el contexto no era el adecuado en ese momento, mucho menos, y tampoco lo es ahora. Pero la indignación se te va a elevar en este momento porque no se queda acá todo lo que es audiovisual en la provincia de Buenos Aires, en el gobierno de Axel Kicillof, sino que recientemente, hace creo que unos 3 meses, se licitó lo que es un servicio integral audiovisual. ¿Te acordás como ese de Alberto Fernández que anunciaste vos en PPT? Sí, ¿Te acordás? Bueno, sí, me acuerdo. Es algo similar, pero incluso teniendo en este caso muchos caños, incluso un estudio de grabación, de filmación, de edición, es bastante grande, que fue otorgado a la empresa La Corte S.A. Ah, sí, la Corte le hace todo al kirchnerismo. Siempre tienen la licitación.
Además hay canales, ¿no? Que están en el edificio de la Corte, ahí en Fraga, creo que sigue existiendo, 167. en Fraga, sí, tal cual. Bueno, ahí está La Nación, por ejemplo, La Nación Plus, más digo, pero la Corte está en uno de los Sí, otros pisos. Es un pulpo la Corte SEA Sí. que en 2016 fue adquirida, justamente no adquirida en su totalidad, sino la mayoría de sus acciones por Cristóbal López. Ah, mira. Bueno, ganó la licitación millonaria por 1.700 millones de pesos, ¿sí? Para justamente estos servicios para la provincia de Buenos Aires. ¿Pero ¿Querés que esos te lea? servicios qué son? Ahí te voy a leer ¿Qué unos son servicios. que no pueden hacer todos los cientos de trabajadores que trabajan en comunicación? Caños, cámaras, hay hasta drones, ¿sí? Pero, Que se chicos, licitaron. Si no tiene dron en la provincia de Buenos Aires, si no tiene cámaras en la provincia de Buenos Aires, no sé ya. El tema que es, mira, ¿Hay que tercerizar esto? ¿Hay que tercerizarlo o es otro curro? Mira, Posta. es la prestación del servicio integral de producción de punto a punto y la provisión de un estudio de producción, grabación, emisión en vivo y contenidos audiovisuales para la Secretaría de Comunicación y Medios Pero que de la necesitan un provincia de canal Buenos Aires. propio, necesitan, parece. Básicamente se están instalando un super canal, un super medio, parece, porque La plata es un el montón. tamaño. Es un montón. Repitámosla, por favor. Sí, estamos hablando de 1.400 millones de pesos, lo que se licitó, ¿sí? Lo que se adjudicó a la Corte SEA y se estimaba gastar unos 1.700 millones. O sea, eso tiene una ampliación. Pueden tener durante estos 6 meses que va a durar el contrato una ampliación hasta 1.700 millones de pesos. No lo puedo creer. Realmente, cada vez que me traes una de estas cifras, me parece, no sé, que fuesen fake, porque realmente lo encontramos lo encuentra Franco revisando las licitaciones que se publican en los portales del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es increíble, es una desfachatez, es realmente también una crueldad que los policías ganen 800 lucas y que haya 670 millones. 670. 675 millones para lo que va a ser el Inca bonaerense y también los 1.400 millones que van a ser justamente para este servicio integral audiovisual. Son de la Corte 2.000 SEA. millones de pesos para cubrir la comunicación de un gobierno que además tiene una Secretaría de Comunicación, ¿me entendés lo que es? Que además tiene un streaming, que además podría comunicarlo a través de publicidad en medios que él quiera. O sea, realmente no es algo que sea necesario. Es como una creación de una burbuja, de un empleo, nada, que se financia con la plata de los bonaerenses que piden por rutas, que piden por mejores hospitales, en mejores cajas de seguridad, mejor la obra social Guioma. Realmente yo sé que son todos entes autárquicos, pero no puedo creer que tanta plata se destine a cosas que realmente no son prioridad en una provincia como la que vivimos, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. La Corte SEA, incluso un dato que te agrego es de Martín Soler, de la provincia de Buenos Aires, el periodista amigo que trabaja en nuestro Borden. periodista en Portal. Martín Soler. Bueno, el dato es que, la Corte SEA, obviamente de Grupo Indalo, de Cristóbal López, que tiene, además ya sabemos todas las causas que tiene, la investigación por corrupción. Bueno, obviamente por ser el pulpo que es la Corte SEA, recibe también pauta, ¿sí? Creo que en 2024, en agosto era 34 millones de pesos de la Corte, para la Corte SEA. O sea, provincia de Buenos Aires pauta en la Corte, contrata a la Corte y necesita un canal para comunicar, no sabemos qué, que no pueda ser comunicado por una enorme secretaría de medios, más las secretarías de medios de todos los entes descentralizados del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque todos tienen una secretaría de medios. Qué sé yo, Banco Provincia tiene medios, no sé, Guioma tiene prensa. Sí, todos tienen su sector de prensa. Todos tienen su sector de prensa, ¿me entendés? ¿Cómo puede ser que haya que terciarizar por tanta plata? Porque si me dijese, estamos terciarizando por poca plata, estamos ahorrando dinero y generando empleo, oportunidades, pero no, es todo guita que va a la política. Sí, incluso por un proyecto mayor, aparentemente, por la inversión que tiene la obvio. envergadura que tiene, probablemente tienen pensado algo mejor. sí, sea un proyecto
creo que más a futuro, en los próximos años, quizás de cara al 2027, ¿no? Como en su momento fue para lavar la imagen de Alberto Fernández, que hablábamos que justamente era una contratación de Gabriela Cerruti. Estamos hablando de que tiene una semejanza. En ese momento eran shorts, ¿te acordás? Eran videos cortitos que eran específicamente para lavar la imagen de Alberto Fernández. Sí, Alberto con llanamente. Dylan, Alberto con Francisquito. Alberto responde. Alberto tal cual. responde. Ay, ¿cuántos años tiene Dylan? 10. Bueno, 10. 1.500 millones. Dale, 1.500 che. millones. Y estamos hablando de hace 2 años. 2 años. 2 o 3 años ya. 2 o 3 años. Gracias, Franco. La verdad No, que es Juli. nada, ya lo decimos, indignante. Y lo escuchás en pocos medios porque, por supuesto, la mayoría de los medios también tienen pauta de Kicillof, ¿no? O sea, otros streaming, como nosotros, pagan todos los sueldos y que se quedan con guita solo con esa pauta, ¿entendés? Solo con la pauta que reciben de la Y provincia sin de Buenos poder hablar Aires. mal de Kicillof. nadie de lo que los Obviamente, ¿no? Streaming que tal vez te parecen muy rockeros, muy no sé qué, en 14 palos por mes. Buena referencia. Sí, muy rockero. muy rockeros, muy no sé qué, muy Nominados locos. a algunos premios. Nominados a premios, todos ellos. Bueno, que parece que son súper el aguante. Así, taca, cheque para pagar toda la joda. O sea, bancan medios, arman medios, bancan secretarías de comunicación en todos los organismos con la nuestra. Indignante. En barrida, no, bueno, ya nos vamos. Cerramos el programa. Así cerramos. No ¿Querés seguir? No sé. No quería cerrar tan enojada, pero bueno, no hay otra. Chicos, así es la realidad. Nos vemos la próxima semana. Esto es La Oveja Negra. Suscríbete, compartir material. Vamos a cortar el material también para que puedas ver los diferentes... ¿Quién es tu momentos, preferido? ¿Quién es tu claro, preferido? tal Si cual. Franquito, si Fer, si Seifert, si Oliván, para que puedas seguirlos a cada uno de ellos. Y bueno, te pido que te suscribas, así nos ayudás, que le des like y que actives las notificaciones haciendo clic en las campanitas. Nos vemos la próxima. Un beso grande. Buena semana. Chao, Franquito. Chau, Juli. Gracias.